Hola, ¿qué tal? Apreciados estudiantes, sean bienvenidos a nuestro primer encuentro síncrono de la Unidad Curricular Comunicación y Arte Contemporáneo. Para quienes saludar a su profesor, tutor influencer de esta modalidad R1 en esta unidad curricular, César Augusto Díaz, y me estaré acompañándoles aquí en nuestra plataforma de la Universidad Bicentenario de Aragua. Y vamos a interpretar nuestro primer encuentro síncrono de esta unidad curricular, como ya le dije, comunicación y arte contemporáneo. Quizás para algunos de ustedes la palabra no tenga ninguna relación o no existe una relación conceptualmente hablando entre la comunicación y arte contemporáneo, pero es la manera de cómo periodistas de información, comunicadores de la información, debemos de conocer todas estas áreas de la comunicación social, obviamente, y una de ellas es el arte contemporáneo, cómo nosotros podemos adentrar en un fascinante, interesante y excelente mundo de investigación que es el arte contemporáneo, en nuestra faceta como periodistas y, bueno, y que las personas sepan la importancia del arte contemporáneo en la danza, en la pintura, en la escultura, en el cine, en las diferentes expresiones artísticas como tal, y cómo nosotros tenemos que tener las herramientas teórico-prácticas para desarrollar nuestras habilidades como periodistas en esta área. La importancia del arte contemporáneo para el periodista es que se diferencia del arte tradicional en lo que no busca necesariamente la belleza o la representación técnica, sino la transmisión de ideas y conceptos. Y es ahí donde está la gran falla, porque más allá de lo estético como tal del arte contemporáneo, es cómo entender y comprender la transmisión de ese mensaje, la transmisión de esa idea, de ese concepto como tal. Para ello tenemos tres elementos importantes que vamos a desarrollar en esta presentación, que va a estar en la plataforma, o ya está en la plataforma en el foro de anuncios para ustedes, que son tres elementos importantes, que es la capacidad de interpretación, la contextualización y las nuevas narrativas. Vamos con la primera, eh, leyendo y explicando un poco de qué consta cada una de ellas. Es que la capacidad de interpretación permite al periodista descodificar metáforas sobre temas actuales, es decir, la migración, la ecología, género, tecnología, entre muchos otros, que los artistas plantean de forma visual o performática. Es decir, si estamos hablando de un tema de migración, sobre todo aquí en Venezuela, o lo que está pasando con las políticas migratorias de Estados Unidos, del ICE, como bueno, persiguen a los migrantes como si fueran unos viles delincuentes contra todo Estado de Derecho. Un artista plástico, un escultor, un ballet puede mencionar o explicar, dar a conocer ese motivo a través, o esa situación a través de una expresión artística. Y ese es el mensaje, cómo nosotros los periodistas, hablando como periodistas, podemos descodificar, podemos traducir, si podemos hablarlo de esta manera, a las personas que quizás no entiendan el concepto como tal, lo vanguardístico de esta muestra artística. Es por ello que nosotros, para lo que nos toque cubrir esta fuente cultural, debemos tener esa herramienta para poder transmitir ese mensaje y que ese mensaje no se pierda en el camino, no quede, o no quede de manera minimalista, ¿no? Sino demostrarlo con toda la fuerza, la pasión del arte contemporáneo. Y las personas pueden interesarse, las personas comunes y corrientes, porque esto hay que decirlo, y es lamentable, no llega a los estratos de clase baja aquí en el país, porque quizás a las personas no les interesa o ven eso muy con un estatus social, un estatus económico muy marcado, y es así como tal. Hemos visto ya que eso se ha revertido un poco con políticas del gobierno nacional, del Ministerio de Cultura, y bueno, que ahorita estamos chamos de hace rato con la orquesta sinfónica, los núcleos de orquesta sinfónica infantil, pero falta mucho más, entonces las personas quizás no se sientan atraídas por el arte contemporáneo, sino por el arte tradicional, las expresiones artísticas tradicionales que están arraigadas entre el pueblo, pero lo contemporáneo no. Entonces, llevar esos museos a la comunidad, o lo que se muestra en los museos, en las galerías de arte nacional o galerías de arte, ahí hay una brecha muy difícil que es vuelvo a repetir, es difícil acortarla. Entonces, para ello estamos, nuestro papel, nuestro deber como comunicadores sociales para nosotros desarrollar el buen tema. De manera que la persona se identifica con ese arte para despertar la curiosidad, sobre todo en los más pequeños, con el desconectarlos un poco de los aparatos, las redes sociales, de los juegos online, de los juegos en línea, y sobre todo llevar a lo que es el arte contemporáneo, que ellos vean. Yo cuando estaba chamo, yo fui al museo
al Museo de los Niños en la ciudad de Caracas. Eso para mí fue una experiencia súper fabulosa. He ido a la Galería de Arte Nacional, he ido al Museo Contemporáneo, Museo de Arte Contemporáneo en Caracas, y de verdad que es otro nivel, ya que la primera vez que lo vi, eso parecía como que si estuviese en otro planeta, en otra atmósfera. Y la idea de los guías de esa época nos permitieron entender mucho más la conceptualización del arte. Entonces, de preguntas hasta, mira, ¿qué quiso decir este artista aquí? Y ellos explicaban, entonces uno se da con otra concepción mucho más amplia. Y eso es lo que uno quiere, y eso es lo que se ve en el arte contemporáneo, tener esas herramientas que te digan entender y comprender lo que dice el autor. Entonces, la contextualización, en el orden de la contextualización, ayuda a conectar una obra con el momento histórico, como señala Iván Tuau. El periodismo cultural es la forma de conocer y difundir los productos culturales de una sociedad. Sin información, el periodista corre el riesgo de caer en la crítica superficial de esto lo hace un niño, y eso sucede así. Y esto, fíjense que no solamente pasa o aplica para el arte contemporáneo, aplica también para lo que es el arte tradicional, las tradiciones culturales. Por ejemplo, ahorita se viene el 19 de marzo, le expliqué en una clase de teoría de la opinión pública, de cómo ya a través de un decreto municipal o a través de una gaceta municipal de la alcaldía del municipio de Páez en Apure, la población del Orso ya se prohíbe todo lo que pasó el año pasado, porque fue mucho bochornosa transculturización, de mala costumbre, etcétera. Entonces, eso no, se prohibió a partir de este año 2026, gracias a Dios, porque era un proceso de transculturización, de descontextualización de lo que eran las fiestas en el Orsa. Entonces, si nosotros vamos a un pueblo recóndito, en cualquier parte del país, en los llanos, en los Andes, en la misma región central del país, en el oriente, al sur del país, en el Amazonas, en la región zuliana, en el occidente, en el estado Falcón, Lara, Venezuela es muy rica culturalmente hablando. Considero uno de los países más multiculturales de las expresiones artísticas como tal en el mundo, por lo menos en Latinoamérica. Yo conocí por redes sociales ayer un pueblito que se llama Guadalupe. Ese pueblo está en el estado Lara, al occidente, vía, creo que Kibor. No recuerdo, un pueblito que parecía un pueblito así, la geografía, como en México. Con una geografía desértica, árida, con cactus o plantaciones típicas de ese ambiente. Y entonces me llamaba poderosamente la atención porque es un pueblito como que atrapado en el tiempo, pero que se mantiene vigente a través de sus expresiones artísticas. Por ejemplo, la creación de artesanía, de madera, pues, barro, de frutas, jarrones, pocillos, cucharas, etcétera, en donde incluso hacen algunas Venus de Tacarigua, etcétera. Entonces es como se mantiene esa tradición, pero si nosotros como periodistas vamos y no sabemos nada, el deber es de nosotros empaparnos de ese contexto, ver qué podemos suponer que vamos a encontrar ahí, cómo podemos interactuar con las personas para nosotros, sobre nota de prensa, un reportaje, un trabajo por redes sociales. Entonces eso es importante, conocerlo. ¿Por qué? Porque es la manera de multiplicar esa información, ese contenido cultural, llevarlo sobre todo en las redes sociales y que lo cultural prevalezca en nosotros. Arte. Ahora, aplica también lo mismo también al arte contemporáneo. Si nosotros vamos a una ópera y no sabemos qué tenor, qué soprano va a ir, qué temas va a interpretar, qué piezas musicales va a interpretar, no sabemos nada de la sinfónica, hay que leer, documentarnos y saber qué escenario podemos encontrarnos ahí y hablar con propiedad. Es como que vayan a una entrevista o a hacer una entrevista a un jugador de fútbol y no sepan el fútbol y sepan su béisbol. Como las personas, y salvando los casos, comenzaron a conocer a Andy Borrega, el primer venezolano, estar en un Super Bowl cuando se patriotaron de Inglaterra, y mucha gente se documentó, y es eso lo que se quiere. Pero en este caso, hay que documentarse el arte contemporáneo de una manera más espontánea, pero también profunda, acuciosa, de mucho estudio, para nosotros poder llevar ese mensaje, que es lo que se quiere. Porque esto, ¿qué sucede también? Ayuda a construir nuevas narrativas. El arte contemporáneo utiliza la hibridación, mezcla de medios,
y la interactividad, elementos que en el periodismo moderno también están adoptando el formato transmedia y digital. Y eso es aquí donde se acoplan, y tiene mucho que ver lo que es la comunicación en el dato contemporáneo, porque utiliza esos momentos híbridos que es la mezcla de medios y la interactividad. ¿Por qué? Porque ya no es que tú vas a dejar de contemplar de una manera cuadrada o antigua, aburrida, sino que tú también comienzas a explorar el arte cuando pones a través de las redes sociales, de medios de comunicación digitales, y eso permite un acercamiento aún mayor, ¿ok? Porque me permite revisar antes qué es lo que es, si voy a una galería internacional, revisar la historia del artista, el expositor, me permite ver eso de otra manera, o tener una mayor herramienta, tener más un contexto de la situación. Fíjense que yo el año pasado, yo estaba con el chamo que yo tengo de 12 años, fuimos a la Casa de la Cultura aquí en Maracay, Estado Aragua, el complejo cultural Santos Michelena, que comúnmente llama eh, Casa de la Cultura, porque converge toda la movida cultural del Estado de Aragua, o de Maracay. Eh, Vimos una galería de arte, de esculturas hechas con materiales de metales, de hierro, material reciclaje. Y vimos la muestra de figuras abstractas, pero que con la explicación del autor, del creador, yo particularmente comencé a entender mucho más cuál era su propuesta, que eran figuras geométricas con cierta asimetría. Fue muy interesante porque yo no conozco nada de eso, pero me llegó a involucrarme aún más bueno, y aparte que tú puedes interactuar con las piezas porque podía desplegarla. Hay una que parecía como una mosca grande, pero tú la desplegabas y parecía un helicóptero. El chamo que yo tengo, el hijo mío, primera vez que también va, bueno, he leído más cosas de estas que yo, y él empezó también a detallar, a precisar, a buscar esos detalles particulares de cada obra expuesta, de cada figura expuesta, y eso lleva a una serie de preguntas, de respuestas, de colores, de asimilar realidades, contextos, de saber cosas que desconocíamos, pero que a través del arte uno va a tener respuesta y uno ve la capacidad del talento del artista, lo que quiere mostrar, cómo expresar eso. Por eso revisen mis redes sociales en Instagram, sobre todo César en la radio, está parte de esa muestra como tal. Eh, Ustedes revisan César en la radio en Instagram y me pueden seguir, y ahí está el material, ese post, que eso fue el año, creo que fue diciembre, no, fue en vacaciones escolares, julio, agosto, del año pasado. Entonces, yo comencé a indagar, o sea, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué estos colores? ¿Por qué azul y amarillo, azul y blanco? Entonces, el artista comienza a describir cada paso, cada proceso, que fue diferente para lograr una obra de arte, pero que va en sintonía con lo que él quiere mostrar. O sea, todos ya un mismo mensaje, pero hay ciertas particularidades que el artista está narrando. Y aparte que, bueno, el performance que ha tenido, estuvo en el Teatro Municipal de Valencia, en la Casa de la Cultura de Valencia, no en el Teatro Municipal, corrijo, en la Casa Nelson Mandela también estuvo en Valencia, un centro cultural, y hasta incluso en Caracas, en la huelga, llevar esa muestra de visual, y estuvo también aquí, también estuvo en la Universidad Bicentenaria de Aragua, que esa fue la primera parada que hizo en su gira por diferentes espacios de arte contemporáneo. Entonces, la narrativa se busca montar, crear, recrear dentro de lo que es el arte contemporáneo. Tenemos lo que es la capacidad de interpretación, la contextualización y las nuevas narrativas. Todo eso está inmerso en la importancia que tiene el arte contemporáneo para el periodista. Y eso es verdad, y cuando pienso ustedes, tiene que ver mucho con ese saber, que me voy a dar no de lo ancestral, pero también en lo estético que debe llevar esto. Entonces, si nosotros nos encontramos con un artesano en el pueblo de Samanito, que está vía Chaguarama, entre Sombrero y Chaguarama, y hay un artista o un poeta, eso es arte. Más que ser un arte tradicional, eso es un arte contemporáneo, una manera expresiva, una manera de expresión de relatar una historia, una vivencia del llanero.
Eh, y nosotros tenemos que mantener el respeto ante todo porque es un trabajo bien hecho, muy bien elaborado, que hay que rescatarlo y mantenerlo siempre presente porque es una tradición, en este caso autóctona de este pueblo. Samanito, eso está vía de la Pascua. Entonces, elementos teóricos claves. Para desarrollar el tema es fundamental manejar estos conceptos que relacionan a más disciplinas, que es la comunicación y el arte contemporáneo. Y presten atención con esto. La obra como texto, y tenemos la función social del arte. Vamos primero con la obra como texto. Entre paréntesis, la semiótica. Según Yuri Lotman, la cultura y sus productos, entre paréntesis, incluida la obra de arte y la noticia, pueden ser leídos como textos que requieren un código compartido entre emisor y receptor. Es decir, lo que en este caso el emisor, que era el artista, me explicaba a través de eso. Entonces nosotros tenemos que tener esas herramientas de cómo nosotros podemos contar y explicar una obra de teatro, una obra de arte, eh, un libro de poemas, etcétera. Porque tenemos que tener esas herramientas y tenemos que adentrarnos, conocernos, formarnos primeramente en esta y sobre todo en esta área comunicacional para nosotros poder llevar la información. Y no decir, como decía en el ejemplo pasado, eso lo puede hacer un niño, no. Es el respeto primero hacia el artista, el respeto hacia el público y también el respeto hacia nosotros mismos como profesionales que debemos tener en cuenta eso, ¿no? De la formación académica. Pero esto queda más allá de lo que yo puedo explicar por aquí, por la pantalla, por una presentación en redes sociales, sino el papel de investigador, el rol de investigador que ustedes obtienen, que ustedes asumen, mejor dicho, desde el momento que ustedes comienzan a estudiar comunicación social. Y eso tienen que tenerlo en cuenta. La función social del arte, esto quiere decir que el arte contemporáneo a menudo actúa como contrapoder o crítica social, similar a la función de vigilancia del periodismo. Es decir, hay muchos críticos de arte contemporáneo, sí está bien, eso es innegable, pero debemos saber hacer la crítica social, hacer la crítica en el arte contemporáneo, no destruir a una persona por destruirla porque simplemente me cae mal o simplemente su trabajo no me gustó, no tiene que saber decir las cosas. Y para la formación académica de ustedes como comunicadores sociales en esta área, y para hacer una crítica tienes que comentarte de lo que hace el artista, que es el arte contemporáneo, tienes que saber para empezar qué es arte contemporáneo y toda esa serie de formación que te están llevando, que te dan la experiencia. No estoy diciendo que tienen que especializarse en arte contemporáneo, no, en arte contemporáneo, pero uno nunca sabe dónde va a trabajar y si de verdad nos gusta esto, esta fuente que es muy importante, como ser que el periodismo científico, muy interesante, que el periodismo deportivo, muy interesante, periodismo de suceso, muy interesante, periodismo económico, muy interesante, periodismo político, muy interesante, todas son muy interesantes y las hacemos sumamente interesantes si nosotros nos formamos. Entonces, el arte contemporáneo a menudo actúa como contrapoder o crítica social, similar a la función de hacer periodismo, es decir, una propuesta crítica sociocrítica, autocrítica de un hecho como tal. Pero tenemos que saber entre bien qué es lo que dice el artista y cómo publicarlo, plasmarlo en un medio de comunicación. Ya para ir finalizando, contexto y crítica, evitando la superficialidad, y eso es lo que yo estaba comentando. La capacidad de contextualizar una obra dentro de su momento histórico es crucial. Como señalaba Iván Tubau, el periodismo cultural debe conocer y difundir los productos culturales de una sociedad, es decir, no debemos permanecer de espalda a este importante aspecto cultural. Sin una formación adecuada, el periodista corre el riesgo de caer en la crítica superficial, significando obras profundas o mero esto lo hace un niño, como mencioné anteriormente. Comprender el trasfondo, las influencias y intencionalidad del artista permite una valoración más rica, una transmisión más fiel al público y es la diferencia entre informar y educar, entre el chismorreo y el análisis. Eso se ve mucho con los creadores de contenido que quieren ser periodistas o emulan ser periodistas, quieren desplazar a los periodistas, pero no se forman. Entonces, aquí es el deber de ustedes para hacer las cosas como se debe. Formarse, formarse y formarse. ¿Okay? Y para finalizar,
El arte y el periodismo convergencia en nuevas narrativas. Tenemos tres elementos, que es la hibridación artística, la interactividad y audiencia y periodismo y transmedia. Leo las tres. El arte contemporáneo, que me refiero a la híbrido, artísticamente, es el arte contemporáneo a hacer la hibridación, mezclando medios y disciplinas para crear nuevas experiencias, desde instalaciones interactivas hasta performance multimedia. Los límites se difuminan, es decir, hay una unión, hay algo que va más allá de lo convencional y es ahí la polivalencia del artista que lo que quiera mostrar como tal, no se limita, explota todo su conocimiento, toda su creatividad para mostrar el mensaje a través de su obra de arte. La interactividad de audiencia y la interactividad es clave. Muchas obras invitan al espectador a participar activamente, rompiendo la barrera tradicional entre el creador y público. La obra cobra vida a través de la interacción y es el acercamiento, lo que yo interactúo con el artista, nos acercamos más allá de que somos amigos, pero como artista, primera vez, me explicó muchas cosas y eso te ayuda a entender aún más porque estás ahí con el artista, te explica qué es lo que él quiere, qué es lo que quiso mostrar. Pues pasamos también a mí con un primo que él es pintor y es muralista, y en su primera exposición, él contó el miedo, la pena que tiene, pero su primera muestra, explicó muchas cosas y uno va entendiendo. ¿Okay? No está de más preguntar. Entonces, porque para eso estamos, para conocer todos los día a día, y si hay un acercamiento franco entre el artista y el periodista, yo creo que puede ser un buen material para un medio de comunicación o para las redes sociales. El primo transmedia, esta, esta experimentación resuena con el periodismo moderno, que también se está adaptando a formatos transmedia y digitales, aprender del arte a contar historias de forma no lineal y participativa es invaluable. Es decir, cómo las nuevas tendencias, los nuevos medios de comunicación, las redes sociales están participando en esta transmisión de información de arte contemporáneo y poder sacar las personas, romper barreras, pero a su vez hay que ir informando, porque quizás las personas sean retiradas, tienen muchas preguntas y el artista debe responder a eso. Por más que el artista, el periodista sepa en su post, que si usted en Instagram tiene una galería en el Museo de Caracas, o presento una obra presencia una obra de teatro como espectador, yo tengo que decir qué fue lo que pasó, qué pasó, cómo pasó la interacción del público, cómo el público se compenetra con ese artista a través de la retórica, los aplausos, de esa interacción entre público y artista, y eso mostrarlo y dar a conocer a un 100% todo lo que el artista quiera mostrar, una obra de teatro, una poesía, en un libro, una pintura, una escultura, lo que el artista quiera expresar. Bien, gracias por su amable interacción, gracias por estar aquí en esta plataforma. Por aquí les habla el profesor César Augusto Díaz de la Unidad Curricular Comunicación y Arte Contemporáneo, aquí en la modalidad R1 de la Universidad Bolívar, o sea, la Universidad Bicentenaria. La Universidad Bolivariana yo también trabajo ahí, de la Universidad Bicentenaria de Aragua, en mi casa, que me ha permitido también crecer personalmente, profesionalmente. En esta unidad curricular tenía mucha atención porque hemos visto aquí brevemente que quizás las personas están más divorciadas del arte contemporáneo, de una galería, la producción de pinturas, de elementos sencillos por lo práctico que se hace, una lectura de poesía, un café, ir a una feria del libro como tal, que ya se viene la FILBEN en el estado de Aragua, y es ahí donde son espacios culturales donde debemos encontrarnos, ¿okay? Y dejar que lo banal, que no solamente por las redes sociales que nos entretienen, ¿no? Sino también a través de lo que es el arte contemporáneo. Ir en familia, sobre todo. En Caracas, muy buenas opciones, para que se está rescatando eso también. Y por ejemplo, en Valencia, que son las ciudades que yo he ido, hay mucha movida cultural. Bien, vamos un poquito más a las galerías, un poco menos a las redes sociales. Y a través de las redes sociales compartimos lo que vemos ahí y verán la interacción, lo rico del conocimiento, lo rico de conocer algo estéticamente bien elaborado y obviamente tener un poquito más de conocimiento en cultura, que eso nos ayuda a crecer personal
y profesionalmente. Muchas gracias por aquí, César Augusto Díaz. Nos vemos en la plataforma. Cualquier pregunta pueden escribir al foro de dudas y con gusto les estaré atendiendo. Se les quiere.